Me refiero al tema de Dios. El tema de Dios puede plantearse de distintas formas. Yo elegiré el ámbito histórico-cultural, emplazándome aquí no por afinidad personal, sino en atención al enmarque implícito establecido para este encuentro. Dicho enmarque incluye otros puntos tales como la religiosidad en el mundo contemporáneo y la superación de la violencia personal y social. El objeto de esta exposición será, por consiguiente, el tema de Dios y no Dios. ¿Por qué habríamos de ocuparnos de Dios? ¿Qué puede tener de interesante para nosotros, gente ya del siglo XXI, semejante asunto? ¿No se lo había dado por concluido, luego de la afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto? Al parecer, esta cuestión no ha sido cancelada por simple decreto filosófico. Y no ha podido ser cancelada por dos importantes motivos. En primer término, porque no se ha comprendido cabalmente el significado de semejante tema. En segundo lugar, porque puestos en perspectiva histórica, comprobamos que lo que hasta hace poco tiempo era considerado extemporáneo, hoy anima nuevas preguntas. Y este preguntar resuena no en las torres de marfil de los pensadores o especialistas, sino en la calle y en la misma entraña de la gente sencilla. Se podrá decir que lo que hoy se observa es un simple crecimiento de la superstición, o un rasgo cultural de pueblos que al defender su identidad vuelven con fanatismo a sus libros sagrados y a sus liderazgos espirituales. Se podrá decir, en sentido pesimista y de acuerdo a ciertas interpretaciones históricas, que todo ello significa un regreso a oscuras edades. Como cada cual prefiera, pero el asunto permanece y eso es lo que cuenta. Yo creo que la afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto, marca un momento decisivo en la larga historia del tema de Dios, por lo menos desde el punto de vista de una teología negativa o radical, como quisieran llamarlo algunos de los defensores de esa postura. Está claro que Nietzsche no se ubicó en los espacios de duelo que fijan habitualmente para sus discusiones los teístas y los ateos, los espiritualistas y los materialistas. Más bien se preguntó, ¿es que todavía se cree en Dios? ¿O es que está en marcha un proceso que acabará con la creencia en Dios? En su Zaratustra dice, y así se separaron el anciano y el hombre, riendo como ríen los niños. Mas cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón. ¿Será posible? Este viejo santo en su bosque no ha oído nada todavía de que Dios ha muerto. En la cuarta parte de la misma obra pregunta Zaratustra, ¿qué sabe hoy todo el mundo? ¿Acaso que no vive ya el viejo Dios
en quien todos creyeron en otro tiempo. Tú lo has dicho, respondió el anciano contristado, y yo he servido a ese Dios hasta su último momento. Por otra parte, en su bella ciencia aparece la parábola del demente que buscaba a Dios en la plaza pública. Os diré dónde está Dios. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Pero como sus oyentes no entendían, el demente les explicó que había llegado prematuramente, que la muerte de Dios todavía estaba ocurriendo. Es evidente en los párrafos citados que se está haciendo alusión a un proceso cultural, al desplazamiento de una creencia, dejando de lado la determinación exacta de la existencia o inexistencia en sí de Dios. La implicación que tiene el desplazamiento de tal creencia es de consecuencias enormes, porque arrastra tras de sí a todo un sistema de valores, por lo menos en el occidente y en la época en que escribe Nietzsche. Por otra parte, esta pleamar del nihilismo que este autor predice para los tiempos venideros tiene como trasfondo su anunciada muerte de Dios. Dentro de esta concepción puede pensarse que si los valores de una época están fundamentados en Dios y éste desaparece, tendrá que sobrevenir un nuevo sistema de ideas que dé cuenta de la totalidad de la existencia y que justifique una nueva moral. Ese sistema de ideas debe dar cuenta del mundo, de la historia, del ser humano y su significado, de la sociedad y de la convivencia, de lo bueno y lo malo, de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Ahora bien, ideas de este tipo habían comenzado a aparecer desde hacía mucho tiempo hasta desembocar finalmente en las grandes construcciones del idealismo crítico y del idealismo absoluto. Para el caso daba igual que un sistema de pensamiento se aplicara en dirección idealista o materialista, porque su entramado, su metodología de conocimiento y acción, era estrictamente racional, y en todo caso no daba cuenta de la totalidad de la vida. Las cosas, para la interpretación nietzscheana, ocurrían exactamente al revés. Surgían las ideologías desde la vida para dar razón y justificación de ella misma. Recuérdese que Nietzsche y Kierkegaard, ambos en lucha con el racionalismo y el idealismo de la época, pasan por ser los antecesores de las filosofías de la existencia. Sin embargo, en el horizonte filosófico de estos autores no aparecía todavía la descripción y comprensión de la estructura de la vida humana. Situación a la que se arriba recién en tiempos posteriores. Era como si de trasfondo todavía actuara la definición del hombre como animal racional. Como naturaleza dotada de razón. Y esta razón pudiese comprenderse en términos evolutivos animales, en términos de reflejo, etc. En esa época, todavía podía pensarse con legitimidad
que la razón era lo más importante, o a la inversa, que los instintos y las fuerzas oscuras de la vida orientaban a la razón. Este segundo era el caso de Nietzsche y de los vitalistas en general. Pero luego del descubrimiento, el descubrimiento de la vida humana, las cosas han cambiado. Y aquí debo disculparme por no desarrollar este punto en razón de las limitaciones existentes en esta exposición. Sin embargo, quisiera mejorar un poco la sensación de extrañeza que se experimenta cuando se afirma que la vida humana es de reciente descubrimiento y comprensión. En dos palabras. Desde los primeros hombres hasta hoy, todos hemos sabido que vivimos y que somos humanos. Todos hemos experimentado nuestra vida. Sin embargo, es muy reciente en el campo de las ideas la comprensión de la vida humana, con su estructura típica y con sus características propias. Es como decir, los humanos siempre hemos vivido con códigos de ADN y ARN en nuestras células, pero hace muy poco tiempo que han sido descubiertos y comprendidos en su funcionamiento. Así las cosas, conceptos como intencionalidad, apertura, historicidad de la conciencia, intersubjetividad, horizonte, etc., son de reciente precisión en el campo de las ideas, y con ellos se ha dado cuenta de la estructura, no de la vida en general, sino de la vida humana. Resultando de todo esto, una definición radicalmente diferente a la del animal racional. De este modo, por ejemplo, la vida animal, la vida natural, comienza en el momento de la concepción. Pero, ¿cuándo comienza la vida humana? Si es por definición ser en el mundo. Y este es apertura y medio social. O bien, la conciencia es reflejo de condiciones objetivas y naturales, o es intencionalidad que configura y modifica las condiciones objetivas. O el ser humano está definitivamente terminado, o es un ser capaz de modificarse y construirse a sí mismo, no solamente en sentido histórico y social, sino en sentido biológico. Así, con ejemplos interminables de nuevos problemas que plantea el descubrimiento de la estructura de la vida humana, podríamos llegar a rebasar el ámbito de las preguntas que se plantearon en la época del Dios ha muerto, dentro del horizonte histórico en el que todavía estaba vigente la definición del ser humano como animal racional. Volviendo a nuestro tema. Si a la muerte de Dios no ocurría una sustitución que fundamentara el mundo y el quehacer humano, o bien, si se impusiera forzadamente un sistema racional en el que escapaba lo fundamental, es decir, la vida, el caos y el derrumbe de los valores habría de sobrevenir, arrastrando tras de sí a toda la civilización. A eso llamó Nietzsche la pleamar del nihilismo y en ocasiones el abismo.